Bienvenidos una vez más a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, en Justicia para Todos lo que se pretende es que usted conozca sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de las ciencias forenses. Es la parte número 2, debo de aclarar, pero si vieron la parte número 1, pues va a ser de gran importancia para usted, para un familiar o para un amigo. Este tipo de ciencias forenses se aplican a cualquier tipo de juicio, pero muy en especial al nuevo sistema penal acusatorio. Quédese, vamos a una pausa comercial y regresamos para entrar a este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para poder entrar de lleno a este gran programa acerca de las ciencias forenses, parte número 2, debo de enfatizar. Y para ello, bueno, pues he invitado a una serie de especialistas, peritos en las materias, a los cuales les agradezco mucho el que se encuentren el día de hoy en este gran programa. Lamentablemente hubo una ausencia en cuanto a que no pudo asistir el licenciado Aboites. Más sin embargo, seguramente en las siguientes series como tal de este mismo programa de ciencias forenses podrá estar presente. Les doy la más cordial bienvenida y los presento a los que nos acompañaron a este programa. Bueno, primero tenemos que nada de mi lado derecho al maestro Salvador Miguel Martínez, el cual tiene especialidad en medicina forense. Bienvenido. De mi lado izquierdo tenemos al maestro y mi amigo en lo personal y futuro doctor como tal de Derecho, al maestro Raúl Leonardo Ruiz, el cual es abogado postulante y es criminalista. Es correcto, Héctor. Saludos. Bien, y también tenemos aquí al maestro Rafael García Recendis, el cual es perito, entiendo que es en odontología. En odontología forense y criminalística. Pues bienvenidos. De igual forma, digo, no es que sea mi amigo nada más del lado izquierdo, también son mis amigos, pero a él lo conozco en el plano incluso personal, ¿no? Pero bienvenidos todos ustedes a una emisión más de Justicia para Todos. Y bueno, pues no sé si pudiéramos, que a lo mejor aquí el maestro Raúl Leonardo nos pueda platicar un poquito de qué vimos el programa anterior. ¿Qué fue lo que platicamos? Digo, como una pequeñita conclusión de lo que vimos en ese programa para retroalimentar a los televidentes y bueno, ya entrar de lleno ya al segundo programa. Claro, pero no es examen. No es examen, perfecto. debo de aclarar. Sí. Digo, si hay preguntas, pues bueno, ya tendremos que verlos, o del público en general, ¿no? Claro que sí, Héctor. Pues la sesión pasada hablábamos acerca de la importancia de las ciencias forenses en los sistemas penal acusatorio, pero por ahí la controversia nos llevó, bueno, la amena plática nos llevó a hablar sobre todo de la cuestión de la formación de los miembros del ámbito pericial e incluso jurídico, ¿no? Claro. Cómo se ocupa esto de la preparación de si realmente existe la capacidad escolar para suministrar el conocimiento a los coadyuvantes de la justicia. De los auxiliares de la justicia, ¿no? O sea, que cualquier persona que a lo mejor tenga alguna licenciatura, alguna profesión, pueda lograr tener el carácter de perito en la materia, como tal, sobre todo en la parte de auxilio hacia las autoridades judiciales, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, en atención a ello, pues bueno, debemos de tomar en cuenta que se hizo toda una discusión en torno a esto, pero bueno, obviamente ustedes tienen la respuesta, ustedes televidentes, según los argumentos de cada una de las partes, ¿no? Y bueno, pues para entrar en materia como tal, me gustaría mucho el poder platicar, pues ya en sí como tal, qué son las ciencias forenses y pues a lo mejor cada uno que tiene, entiendo, una especialidad diferente, nos pueda platicar un poquito de lo que ustedes han vivido, han experimentado o qué es lo que son peritos como tal, ¿no? Si quiere empezamos aquí con el maestro Rafael García para que nos pueda platicar un poquito qué es en sí para usted la ciencia forense y usted en qué especialidad tiene como tal y pues a lo mejor alguna vivencia o algo que desea compartir con los televidentes, ¿no? Bien, la
vez pasada ya comentamos, decía yo en un sentido amplio, las ciencias forenses pues tienen que abarcar todos estos ámbitos, tanto el profesional como el técnico, como el práctico, el de ciencias y artes. Su servidor, pues bueno, se ha formado como perito en materia de criminalística, tengo una maestría en ello, soy egresado, decía, de la Facultad de Odontología de la UNAM, y a través de estudios especializados en estas materias, pues es como me he incluido en el ámbito como auxiliar de la justicia. Claro. Y en estas dos materias pues hay una serie de circunstancias donde profesionalmente pues se puede inferir. Claro. La odontología forense pues es una de las materias especializadas que, si bien tiene sus bases en la clínica, en la práctica, en los conocimientos generales de la odontología, de la estomatología, pues viene a ser ahora una rama importante dentro de las ciencias forenses como la odontología forense. Bien. Esto ya en auxilio de la Procuración de Justicia, pues bueno, vamos a tener algunos ámbitos muy especializados, por ejemplo, el ámbito penal, ¿sí? Necesitamos nosotros hacer intervenciones en investigación criminal, podríamos decirlo como un término, ya sea en el área penal, ya sea en intervenciones, por ejemplo, para identificar personas, ¿sí? Hablando un poquito de esto, la odontología a través de sus técnicas y métodos pues va a encargarse precisamente de intervenir en estos ámbitos. Podríamos nosotros establecer, por ejemplo, la edad de una persona a través de la identificación con un estudio dental. El desarrollo dental nos va a hablar precisamente de esto. Muchas ocasiones en un simple reconocimiento médico legista, pues también asienta en sus estudios cuál es la edad probable del paciente o de la persona que se está explorando. Y ellos suelen establecer si se trata de una persona menor de 18 años o mayor de 18 años, y esto basado en la presencia o en la ausencia de los órganos dentarios, los terceros molares. Bien. Entonces, para ellos ya es un parámetro, para nosotros también. Yo tendría una primera pregunta como tal. La diferencia entre odontología y estomatología, ¿cuál sería? O sea, ¿son dos cosas totalmente distintas o tienen que ver o están inmersas una en otra? ¿Cómo está esta parte? En este sentido quisiera citar al maestro Alberto Isaac Correa Ramírez. Ajá. Él hace una diferencia aquí donde nos muestra que la estomatología es un área más amplia. Es decir, se va a ocupar del estudio de los órganos dentarios, pero a la vez de sus estructuras. Bien. Es decir, la cavidad bucal, paladar. Digamos que es más completo como tal. Es más completa como tal. La odontología la han, pues no sé si se tengan el concepto de decir dientes. Es cuando decimos médico forense, muertos. Son amplias, pero en un sentido, nos vamos básicamente en la odontología a esta experiencia clínica, a una valoración clínica. ¿Y qué más podemos saber, digamos, aparte de la edad, que entiendo que es importante, que lo pueden ver a través de los dientes? ¿Qué otras cuestiones se podrían determinar de un estudio de los dientes de una persona como tal? Bien, pongamos también la edad. ¿Sí? Ya decíamos la edad. Ajá. Pero un poquito a la par de la antropología física, vamos también a hacer estudios de sexo. Si era femenino o masculino. Si es femenino o es masculino, también nosotros eso lo puede determinar los dientes. Podemos determinarla a través del estudio dental, ¿sí? Ya sea realizando pues una metría de los dientes. En general podríamos decir que una dentadura femenina pues es más grácil, menos desarrollada, por lo tanto los datos métricos de cada uno de los dientes podría resultar en menores dimensiones. Claro. En ese sentido, bueno, también ya estaríamos nosotros poniendo un patrón de sexo. Hay otras mediciones que se hacen a través del ancho de la arcada dentaria, la disposición de los primeros molares, la bóveda palatina también nos arroja datos sobre el sexo.
Ok. Entonces, vamos nosotros a establecer pues estos parámetros para definir, además de la edad, pues el sexo de esa persona. Ok, entonces podríamos determinar la edad y el sexo. La edad y ¿Alguna el sexo. otra cosa que se pudiera determinar con los dientes, digamos? Bien, básicamente son los parámetros que nosotros estamos manejando en estas. Digo, se hacen estudios, digamos, técnicos, es todo un estudio que se realiza, más sin embargo el resultado como tal se traduciría en esas dos vertientes nada más. Hay otro ámbito donde podemos entrar en una parte de lo que sería el grupo racial. Si También nosotros en esa partimos de que sí es caucásico, negroide, pues nosotros podríamos determinar a través del desarrollo. Específicamente hay un estudio que se basa en el desarrollo y la presencia del llamado tubérculo de Carabelli, Okay. que es una prominencia que se encuentra en uno de los molares superiores y que también nos podría hablar de estos parámetros de raza. Bien, bien. No se podría determinar a lo mejor, digo, a lo mejor voy a decir una tontería, pero no se podría determinar cuánto tiempo un cuerpo, por así decirlo, se encuentra que falleció, digamos, o sea, no sé, por el deterioro que tenga los dientes o algo, no sé si se pudiera hacer algo así o a lo mejor estoy diciendo una locura, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, los dientes son estructuras demasiado resistentes. Y pueden pasar muchos años. Se dice en lo coloquial que es la caja negra del cuerpo humano, Okay. puesto que en él encontramos evidencia que difícilmente va a pasar a la destrucción, Bien. a no ser por el paquete vascular que contiene el propio órgano dentario, pero las estructuras de las que se compone, como el esmalte, la dentina, el cemento, estos materiales calcificados, pues le van a dar permanencia al diente. Y si yo quisiera, digamos, en condiciones de incinerar algún cuerpo y demás, ¿los dientes también se pueden incinerar o no se pueden incinerar? Porque digo, por lo que entiendo, pues son estructuras muy duras, con esmalte, con todo lo que usted me refiere, Sí. pero no sé si eso también se puede incinerar a grado de que se vuelva polvo, no sé. Pues sí, Sí todos se los puede. cuerpos, digo, en los crematorios de los panteones pues, son sometidos a esta cremación y todos los tejidos van a rebasar una capacidad, digamos, a la exposición del fuego. Bien. Entonces, el órgano dentario no pasa desapercibido a esta acción. Estaríamos hablando en este caso de un fuego directo. El fuego directo, bueno, pues va a incidir arriba de los 900 grados centígrados, donde entonces los tejidos pueden empezar a perder hidratación, desecarse hasta tronar y volverse Pero polvo. sí serían condiciones que tendrían que ser forzosamente de una incineración, o puede ser que yo hago una fogata como tal y pongo ahí un cuerpo y se pueda realizar. No, necesitamos cierta temperatura para que pueda alcanzar ese grado de pulverización. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos con el tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, pues ahora quisiera ver si nos puede ilustrar un poquito aquí el maestro Salvador Miguel Martínez. Yo sé que usted es especialista en medicina forense, todo el mundo nos llama mucho la atención. La medicina, ¿verdad? La medicina forense. Digo, ya escuchamos obviamente la parte de la odontología, estomatología, pero pues yo quisiera nada más saber... para usted, ¿qué son las ciencias forenses? Exacto. Y bueno, ¿qué es lo que usted ve como tal en la medicina forense? Y bueno, ¿cuál ha sido su desarrollo, o sus conclusiones o su praxis como tal, ¿no? Claro, claro. Pues lo veíamos el programa pasado. Yo llego a la misma conclusión de que, pues así como hay ciencias forenses, pues seguimos aceptando que hay las técnicas forenses. Y dentro de las ciencias forenses, efectivamente, pues está la medicina forense. Claro. Y veíamos que para poder ejercer la medicina forense, pues no puede ser cualquier persona que no tenga una preparación médica, como lo dice la definición.
¿Qué es medicina forense? Pues es una rama de la medicina y una especialidad médica, que para poderla ejercer primero debo de estudiar medicina, prepararme y luego hacer una especialidad médica para que yo pueda desarrollar la actividad pericial en medicina forense. O sea, usted está a favor de que no cualquier médico cirujano puede llegar a ser perito en la materia. Exactamente. Le puede dar un golpe aquí o un codazo aquí el pero, maestro, ¿eh? Pero vea, me daba la razón ese ratito al marcar la diferencia entre la estomatología y la odontología. Citaba muy bien al maestro Alberto Isaac Correa, en donde él llama estomatología ya al experto que va a desarrollar, que va a peritar en las ciencias forenses. Me regreso un poquito. Recordemos que la medicina forense actualmente es una herramienta elemental para toda investigación donde se esté involucrado un cadáver. Bien. Una persona que ha perdido la vida, hacerse irreversible de las funciones vitales. Y ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, la medicina forense es elemental para determinar dos cosas. Y yo siempre se lo he dicho a todos los abogados. Lo que va a determinar la medicina forense en personas muertas es la causa de muerte, elemental. Y ahora lo que le llamamos el cronotanato diagnóstico, el tiempo aproximado de muerte, que ya es elemental para una investigación. Que tomamos en consideración lo que comentabas hace ratito, lo que nosotros le llamamos fenómenos cadavéricos. Con base al estudio de los fenómenos cadavéricos, nosotros podemos determinar el tiempo que tenga de muerte una persona. Así hayan pasado 8 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, hasta más de 1 año. Con base a esos cambios morfológicos, físicos y químicos que tiene el cuerpo, nosotros lo podemos determinar. ¿En horas también se puede determinar o solo en días? En horas. En horas. En horas lo podemos determinar con esos fenómenos cadavéricos, que le llamamos fenómenos cadavéricos inmediatos o tempranos. Bien. Que viene siendo la deshidratación, el enfriamiento, la aparición de fenómenos muy propios de la deshidratación. Encontramos por ahí también algo elemental que son las livideces. Entonces, que nos pueden ir marcando una buena investigación y poder determinar en horas, en días y hasta en meses el tiempo que tienen de haber fallecido estas personas. Hay algunas preguntas por parte del público en el sentido de cuál es en sí, digo, de forma muy rápida, por así decirlo, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo, pero en sí, ¿cuáles son todas las etapas por las que pasa una persona que fallece? O sea, ¿qué es lo que va pasando momento a momento como tal? Ok. Como lo comentábamos, enfocados en personas muertas, vamos a ver esos fenómenos cadavéricos en lo que son fenómenos cadavéricos tempranos o inmediatos. Estos los vamos a observar en las primeras 48 horas de muerto. Bien. ¿Por qué? Porque después de las 36 horas en adelante empiezan lo que conocemos como fenómenos cadavéricos tardíos, que los vamos a dividir en dos. Fenómenos cadavéricos tardíos destructores y fenómenos cadavéricos conservadores. Posterior a que una persona fallece, viene la rigidez, que es lo que nos marca la diferencia. La rigidez es cuando el cuerpo se pone totalmente rígido y conforme pasan las horas va a perder esa rigidez y se va a hacer flácido. En el ínter de las 36 a las 48 horas aparecen los fenómenos cadavéricos tardíos, que los vamos a dividir en 4 fases: cromático, efisematoso, colicoactivo y reducción esquelética. Entonces, el fenómeno de cromático es lo que nos marca los colores que le aparecen al cuerpo humano. ¿Y el primer color pasa, digamos? No sé. El primer color es el color que le llamamos verdoso, que aparece en la fosa ilíaca del lado derecho. ¿Por qué? Porque empieza la acción de las bacterias. Las bacterias, en la primera etapa, fenómenos cadavéricos inmediatos, son fenómenos que se conocen fenómenos cadavéricos físicos, pero sin acción de bacterias. Ahí no hay bacterias. Pero después de ese lapso del fenómeno cadavérico cromático, ya empiezan las bacterias a actuar y nos empiezan a dar la coloración verdosa en la fosa ilíaca derecha. ¿Eso es en 30 y tantas horas? Después 40? De las 36 horas. Después de las 36 horas. Y ya luego viene lo que conocemos como red venosa póstuma. Es como si la coloración de todas las arterias y venas que tenemos se ven azulosas. O sea, de verde a azul. De verde a azul. Okay. En ese lapso, pues como las bacterias empiezan a comerse el cuerpo humano, coloquialmente, empieza la formación de gas. Y es cuando empieza el fenómeno cadavérico que le llamamos efisematoso, que es cuando el cadáver se infla
se pone hinchado y agarra la coloración negruzca, que algunos autores o estudiosos de esto le llaman cara de negro. ¿Por qué? Porque viene la protrusión de los ojos, la protrusión de la lengua, se hincha tanto el cadáver. ¿Por qué? Porque está la formación de ese gas. O sea, se ensancha Se el cuerpo. ensancha muchísimo. Y ya luego viene el periodo de colifacción o colicuativo, que es cuando ya hay mucha formación de gas. ¿Qué pasa? Las propias bacterias empiezan a comer todos los órganos y se empiezan a hacer licuado, se empiezan a hacer agua. Y ya luego viene el último periodo, que es la reducción esquelética. Bien. Es decir, que ya se acabó toda la carne, todo el músculo, toda la piel, todo el tejido graso, y va quedando el huesito. Es ahí en donde nosotros, desde el punto de vista médico forense, viendo esas etapas destructivas, podemos determinar antigüedades de hasta de 6 a 8 meses que el cadáver tiene de haber fallecido. Nada más ahí, ¿cuál sería el tope máximo de poder determinar cuando una persona falleció? 1 año. ¿Es el máximo? Por experiencia sí, porque ya en 1 año, si el cadáver está expuesto a la intemperie, pues es más rápida la evolución de la destrucción del cadáver. Uh-huh. Pero si el cuerpo fue inhumado, o sea, enterrado, pero fue embalsamado, uh-huh, puede tardar en conservarse más el cuerpo. Y por experiencia, cuando se han hecho exhumaciones con fines de identificación o con fines porque hay alguna causa duda en la muerte, hemos encontrado hasta posterior a 1 año cadáveres conservados, pero sufrieron un proceso de conservación artificial, que es lo que le llamamos embalsamamiento. Bien. Entonces, esa es una parte elemental que la gente debe de saber para qué sirve la medicina forense. Y la otra parte es en personas vivas, lo que le llamamos certificaciones médicas, en las cuales el delito que más experiencia tenemos a nivel particular y cuando trabajamos en la Procuraduría era el delito de violación. Bien. En el cual nos tocaba certificar a las damas, a las señoras, pues para determinar si verdaderamente había sido objeto o había sufrido una violación reciente, antigua, de qué forma. Entonces, eso lo hace el médico forense. Las alcoholemias, las lesiones. Comentaba algo el compañero. Otra de las cosas que hace la odontología a la par que la medicina, pues es también con fines de identificación, ya que hay una parte muy elemental que en delito sexual para nosotros nos apoyamos mucho con ellos en las huellas de mordedura humana. Es ahí en donde el odontólogo nos auxilia para hacer una identificación, para saber si la persona que en ese momento, en este tipo de delitos, yo identifico una lesión por huella de mordedura humana, ¿sabes qué? Apóyame para determinar si con base a las características de medidas, posición del diente, corresponde o no a la persona que me están presentando. Entonces, todo esto es multidisciplinario. Entonces, las ciencias forenses ahora en el nuevo sistema penal acusatorio, claro, todo se tiene que completar. Por ejemplo, yo le pido auxilio al patólogo, le pido auxilio al químico, para toma de muestras, para enviar muestras en delitos sexuales, para alcoholemias, para intoxicaciones. ¿Alcoholemias qué es en sí? En este caso, lo que hacemos en personas vivas es cuando hay algún accidente, algún homicidio, y se sospecha que la persona viene bajo influjo de alguna droga, vamos a llamarle en este caso alcohol, se le toma muestra de orina y se envía al laboratorio correspondiente. Pero cuando está vivo, digamos. Cuando está vivo, okay. Cuando está vivo. Y en ese caso, ¿por qué no sirve? Porque muchas veces el médico forense clínicamente dice, sí está ebrio y le vamos a dar 8 horas de recuperación. ¿Por qué? Porque no puede declarar, porque no está orientado, porque no está consciente. Y, oh sorpresa, llega el resultado del laboratorio de química y negativo alcohol. Y es ahí en donde empiezan los problemas. Oye, ¿por qué si tú clínicamente lo das ebrio, por qué el resultado de química me lo regresan y me dicen, no, ¿qué crees que no tiene alcohol en sangre? En orina, perdón. Entonces es ahí donde luego vienen muchas controversias de investigación pericial, pues para saber quién tiene la razón, si lo clínico o lo químico. Pero dice ahí una premisa, que quien ve primero al lesionado o en este caso al imputado, pues es el médico, es el que certifica en ese momento lo que está viendo. Por eso se llama certificación. Bien. Porque lo que está viendo lo da por hecho. Entonces usted arma todo el rompecabezas, digamos. Yo siento que aquí, yo siempre lo he dicho, la mamá de las ciencias forenses es la criminalística y el papá de las ciencias forenses es la medicina forense. Bien. Yo así lo he dicho y pues pienso que estoy en lo correcto.
Ahora, regresándome un poquito a la parte de, bueno, cuando la gente fallece, bueno, se puede determinar la antigüedad, digamos, más o menos las horas que se hicieron, y también las causas, ¿no? Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para conocer esto de las causas, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Bien, regresamos con el maestro Salvador. Y bueno, pues no sé, entonces ya platicamos de la antigüedad, de una persona que falleció. Ahora, las causas cuando falleció. Ahí que hay diferentes causas o nada más la parte de ver en cuanto a tiempo que falleció o cuáles serían las causas. Eso es elemental. De primera instancia, lo que hace ahora el médico forense, y siempre lo ha hecho, pero no se le daba tanta importancia, es que él hace un reconocimiento externo primero del cadáver para ver las lesiones que observa antes que abrir el cadáver. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que correlacionarlas. Las lesiones que uno ve al exterior hay que correlacionarlas cuando uno hace la necropsia, a la apertura del cadáver. Entonces podemos encontrar causas de muerte mecánicas como son las asfixias, que son de diferente etiología, como pueden ser patológicas, químicas, mecánicas. Podemos tener heridas por disparo de arma de fuego, podemos tener heridas por instrumento con punto de filo, lo que unos autores le dicen instrumento por arma blanca, podemos tener traumatismos, golpes, podemos tener secundarias a hechos de tránsito, que puede ser atropellamiento, volcadura, choque. Entonces, y podemos tener aquellas causas que desconocemos por qué falleció. Y ahí en ese momento tomamos muestras de los órganos blancos que le llamamos nosotros, que es cerebro, corazón, pulmón, hígado, riñón, y cortamos muestras patológicas y se las enviamos al laboratorio. Porque en ocasiones, con ver el cadáver, con hacer la necropsia, no podemos determinar la causa de muerte, porque en ocasiones pues, pueden ser por intoxicaciones, vamos a llamarle, de gases o inhalantes, cianuros o algo así por el estilo. Entonces, patología es el que nos va a decir, oye, ¿sabes que encontré esto? Y tú ya nada más dale el sustento pericial desde el punto de vista médico. Referente a las asfixias, digo, normalmente se ha visto en todas las telenovelas, ¿no? Normalmente el que ponen un cojín en la cara y lo asfixian, ¿no? Ahí se podría determinar que fue producto de una asfixia o que la persona dejó de respirar por sí solo o cómo pasaría eso. Sí se puede. Macroscópicamente, todas las asfixias nos van a dar 3 signos elementales, 3 signos, que es la cianosis, que es la congestión y el edema y los lechos unguiales, ¿no? Moraditos. Pero ya internamente, cada tipo de asfixia nos da ciertas características por lo que algunos llamamos el estudio elemental del corazón, de los pulmones, de la tráquea, del esófago, de las características que vamos encontrando en cada uno de estos órganos, nos van individualizando el tipo de asfixia. Sí se puede hacer. Sí se podría determinar que alguien llegó, colocó eso y se fue. Sí, porque ahí la modalidad se llama asfixia por obstrucción de orificios naturales. Entonces sí podemos determinar ese tipo de asfixia, que es un tipo de asfixia mecánica. Bien. ¿Por qué? Porque se utiliza un instrumento. Pero sí se puede. Es interesante, pero sí se puede. Sí se podría determinar. Y bueno, en la práctica como tal, ¿qué le ha llamado mucho la atención? O sea, ¿cuál ha sido alguna cuestión que usted en su vida como tal haya dicho, me llamó mucho esta parte que viví y lo tengo muy, muy presente como tal? Ok. ¿Puedo decir un caso en particular? Digo, sin mencionar nombres y demás, pues sí, con todo gusto, ¿no? Bueno, el caso Heaven. Ah, ¿qué caso Heaven? Ok, nada más ahí. Ahí hay un dilema desde el punto de vista médico y odontológico con un procesado que médicamente y odontológicamente se determinó que es menor de 18 años, acta de nacimiento, toda la documentación. Pero llegó antropología física y dice, no, tiene más de 18 años. Entonces, cuando se comete el delito, y nos metimos tanto al estudio médico y odontológico, porque en el momento que se comete el hecho, supuestamente esta persona que lo involucran tenía 17 años, un mes. Con acta de nacimiento, con documentación y todo eso, corroborado por el registro civil. Médicamente, hacemos la exploración física,
nos auxiliamos de estudios radiográficos de fémur, de cabeza de fémur, odontológicos, y junto con odontología de manera particular dice, pues sí, es que tomando en consideración la disposición de los dientes, que el brote de la tercera molar, que todo eso, muchas mediciones, sí es un menor de 18 años. Pero ya llega otra ciencia, la antropología, y dice, ¿sabes qué? Pues no, para mí no, porque ya tomé más radiografías, hice más mediciones, y pues para mí tiene más de 18 años. Entonces ahí chocamos las tres ciencias. Y si chocan las tres, ¿cuál predomina? Pues ahí el asunto sigue en quién tiene la razón, porque los peritos de la Procu del distrito dicen sí tiene más de 18, pero viene otra instancia que es PGR y dice, ¿sabes qué? Pues ¿No es así? no es así. No es así. Entonces, O sea, ¿qué tendrá pasa? que valorar el juez y decir, bueno, yo me voy Desgraciadamente, sobre esta parte y sobre ahí determino, supongo. Ahí ¿no? se determinará. Pero sí, o sea, sí es importante porque son asuntos reales que uno ve que por más que uno fundamenta científicamente el actuar de la ciencia, en este caso medicina forense, pues pueden llegar otras y decir, ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo y ahí empieza el problema. Pero mientras uno estudie y fundamente todo lo que uno hace, no hay ningún problema. Siempre lo he dicho así. Muy bien. Bueno, pues también tenemos aquí a mi amigo, el doctor, bueno, casi ya doctor, el maestro Raúl Leonardo. ¿Usted conoce perfectamente de criminalística? Es correcto, Héctor, sí. ¿Qué es la También. criminalística? Porque muchos de los televidentes van a decir eso, ¿qué estudia o qué hacen con eso? Bueno, mira, igual que el doctor y el doctor odontólogo, ellos también tienen la especialidad de criminalística. Yo te hablo un poquito, si quieres, de la criminalística, al público le comento al respecto, y les hablo también de la criminología, que es una ciencia por ahí que me la hacen menos. Incluso aquí los presentes. Bien, No, bien, para bien. nada. No, en general, la criminalística, como lo comentamos incluso el programa pasado, es una ciencia que es auxiliar del derecho penal, ¿de acuerdo? Y comprende muchísimas otras ciencias con el objeto de realizar investigaciones que den una certeza científica a todos los procesos penales, ¿de acuerdo? Entre otras materias, por supuesto. Sin embargo, la necesidad que existe para la impartición de justicia, sobre todo en materia criminal, requiere que todos los hechos que ocurrieron, que pueden ser o no constitutivos de delito, se les dé una calidad científica con el objeto de que sea comprobable, ¿de acuerdo? Y con eso, entonces, dirían los jueces, mejor proveer, ¿de acuerdo? Determinar si efectivamente los hechos ocurrieron como la víctima u ofendido está narrando que ocurrieron, o por el contrario, atendiendo al principio de contradicción legal, el imputado está diciendo que no ocurrieron de esta manera, ¿de acuerdo? O sea, la criminalística, digamos, que sería todo el conjunto de acciones cronológicamente y detalladamente de clima, circunstancias, modos, tiempos y demás, de cómo aconteció un delito, digamos. Es correcto, nos puede ahí, por ejemplo, hablar la mecánica de los hechos, ¿no? Cómo ocurrieron, cómo se fueron dando todo lo que nos está comentando, las partes para determinar si efectivamente ocurrieron de esa forma, ¿no? La criminalística y sus ciencias auxiliares son tan exactas que nos pueden determinar, por ejemplo, los miembros de balística, en qué posición se encontraba una persona al momento de utilizar un arma de fuego, cuál fue el trayecto y la trayectoria que llevó esta. El trayecto es, bueno, desde que se desprende de la boca del cañón hasta que impacta en su objetivo, y la trayectoria, cómo sigue dentro de su objetivo ese objeto balístico, ¿no? Por ponerte un ejemplo. La cuestión de la dactiloscopía, una ciencia que nos va a ayudar muchísimo también, como la medicina y como la ontología, a determinar identidades de personas. Tiene un pero. La dactiloscopía, si no tenemos un antecedente o no tenemos a la persona con cual hacer la confronta, pues no nos va a dar ningún resultado, sobre todo si no contamos con un banco de datos dactilares, que, bueno, en México se ha hecho un esfuerzo por que esto se vaya incrementando, Héctor. Claro. Ahora, No sé si, adelante. no, perdón, nada más para que nos quede claro aquí al público que nos ve, nomás hacer una aclaración en relación al término que utilizó el maestro. Trayectoria es el contrario. Trayectoria es el recorrido que hace el proyectil desde que sale de la boca del cañón hasta hacer contacto con el cuerpo humano. Y lo dices al revés. Perdón. Y digo para que no se queden con la idea de que... Perfecto. Que quede claro, ¿no?
y el trayecto y ese recorrido que hace dentro del cuerpo humano. Ah, sí, Sí, efectivamente, porque le sí, quitas por ahí algo lo, de lo, eso. lo Sí, confundiste. lo Como me confundes. está viendo, doctor, me pone nervioso. No, digo, pero para que quedara claro, ¿no? Lo están estudiando, digamos, ¿no? Efectivamente, aquí el que analiza soy yo. Y bueno, entonces nos sirve mucho la criminología, la criminalística. ¿Y qué diferencias hay entre una y otra? Bueno, la criminología... Porque entiendo que lo hacen menos, ¿no? La criminología, ¿no? Entonces, efectivamente. pues, seguramente para los televidentes, pues bueno, ¿y cuál es una y cuál es otra, no? Bueno, efectivamente, bueno, la criminalística, como bien lo comentaba el doctor hace ratito con esa analogía, es la mamá, ¿no? de Ok. todas las ciencias forenses. La criminología, Héctor, es una ciencia auxiliar también de la criminalística que durante años pues no se le ha prestado la atención que debe, ¿no? Porque es realmente una ciencia que nos puede aportar muchísimo. Ella va de la mano mucho con la psicología forense o la psicología criminal. Nos van a ayudar sobre todo a prevenir, que es un término que se nos ha olvidado muchísimo. Lo voy a dejar al último. Nos va a ayudar la criminología también para hablar de un tema incluso que puede por ahí generar mucho gusto escuchar al respecto o incluso hasta morbo, la perfilación criminal. De con quién estamos dialogando, con quién nos estamos enfrentando, determinar con ciertas acciones o con ciertas características de la comisión del delito, determinar las características incluso físicas o de comportamiento del agente activo, es decir, del en el caso de un homicidio, un homicida, cómo se comporta, ¿no? Es una ciencia que, por ejemplo, la perfilación criminal surge a raíz de Robert Ressler en Estados Unidos en los 70s, a mediados de los 70s, donde a él lo tiran de a loco, literalmente, al hablar de poder determinar la posición de una persona. Eso es criminología, es perfilación geográfica, ¿no? Y es llamado a una escena de hallazgo, que también era una escena de crimen. Habría que distinguir en esas, pero lo dejo para que también por ahí nos apoyen la distinción los doctores entre estos escenarios. Y bueno, finalmente él llega y dice, bueno, a la persona que estamos buscando es de tal complexión, tiene tales características y tiene determinados trastornos mentales. Obviamente en el condado se quedan así como que, bueno, este señor nos está hablando de algo absurdo, pero pues es del FBI, hay que hacerle caso, ¿no? Entonces giran instrucciones a policía y efectivamente después de un rato encuentran a la persona con las características que el doctor Ressler había dicho, ¿no? Entonces, a raíz de eso cobra mucha importancia. En México ha cobrado importancia a raíz de series televisivas, pero nos va a ayudar, como te comentaba al principio de esta plática de criminología, a la prevención del delito. Y también nos va a ayudar a la adecuada... Yo no hablo de reinserción ni de readaptación, hablo de recolocación, que me tendré yo que profundizar muchísimo en cuestiones psicoanalíticas para poderte yo decir de eso, porque quizás lo podamos dejar para más adelante, pero nos puede ayudar la criminología o su principal objetivo, por ejemplo, la criminología penitenciaria, es colocar a las personas en los centros penitenciarios, no solamente atendiendo al delito que cometieron, sino a las características de patologías psicológicas o incluso psiquiátricas, padecimientos psiquiátricos a nivel orgánico, a nivel neuronal, celular incluso, de cómo se va a comportar esta persona y cuál sería el mejor sitio para colocarla según sus características. También la parte de la prevención, ¿de acuerdo? Al estudiar el por qué. Incluso la sesión pasada me decía el doctor que dejaba yo una séptima pregunta de las 7 preguntas de oro de la criminalística. Sí, siempre, incluso cuando yo imparto cátedra, hablo de las 7 preguntas, pero dejo pendiente una. Y hasta que mis alumnos me dicen, oiga, maestro, ¿y por qué deja? Ah, porque esa no le pertenece a la criminalística. Aunque todos digan que sí, yo digo que no y es mi clase. ¿Por qué? Porque el por qué lo va a resolver justamente la criminología. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa comercial. Muchas gracias. Bien, regresamos. Bueno, estábamos platicando con el maestro Raúl. Bueno, yo tendría algunas preguntas con respecto a la criminología. Si mal no recuerdo, nosotros al ver a una persona, según la criminología, podríamos determinar
cómo es esa persona o qué tipo de delitos puede llegar a cometer una persona. Por ejemplo, se hablaba mucho, y recuerdo, digo, vagamente, pero más o menos lo tengo presente, que las personas, por ejemplo, con sobrepeso son más propensas a cometer delitos financieros a unas personas más delgadas. No sé si esto sea cierto, no sea cierto, que si tenían un tipo de nariz, digamos, aguileña o de ciertas características de cara como tal, y eran propensos a cometer ciertos delitos en específico. ¿Esto sí se puede determinar, no? ¿Cómo sería? No tan tajantemente, Héctor. Tú recordarás cuando estudiaste la licenciatura en Derecho, cuando llegaste a Derecho Penal, seguramente el penalista te habló de César Lombroso. Y César Lombroso te dijeron que sus teorías estaban completamente obsoletas. Que están superadas. Digamos. Efectivamente. César Lombroso, el considerado el padre de la criminología, nos hablaba justamente de esta parte de, según los rasgos físicos, según los rasgos antropométricos y la frenología, que fue la ciencia, pseudociencia, que él se dedica a investigar, nos decía, ¿no?, que las personas con pómulos resaltados o con los lóbulos de las orejas alargados, dependiendo, prógnatas, iban a cometer determinados delitos. Y él incluso era un poco tajante, a pesar de yo admirarlo tanto, decía, bueno, todas esas personas con esas características hay que aislarlos de la sociedad. Entonces, pues si le hubiéramos hecho caso a Lombroso, nadie de los que estamos aquí presentes estaríamos grabando, ni mucho menos, ¿no? Porque contamos con esas características. Sin embargo, la biotipología, que es una rama que incluso va muy de la mano también con la medicina, nos va a hablar de ciertas características físicas que pueden ir hilados con algunos comportamientos estructuralmente hablando en cuestión de la mente, ¿de acuerdo? Pero no puede ser tan tajante. Habría que evaluar caso por caso, como lo debe de hacer la criminología. Los estándares con los que trabajamos como criminólogos surgen a partir de estadísticas, ¿de acuerdo? Por ahí incluso vamos a escuchar hablar del psicópata, ¿no? Que el psicópata es homicida. Pues es un error igual de grande que el decir que los rasgos físicos conducen a la persona a realizar determinada conducta delictiva. Esto no es tan tajante. El psicópata puede ser una persona que sea un buen político, por ejemplo, y no tiene por qué matar. Una persona que sea un gran empresario, por ejemplo, ¿no? Puede ser incluso una persona con rasgos psicopáticos, un criminólogo que esté en un programa de televisión platicando al respecto. Claro, no. Por supuesto, gran cantidad de abogados tienen rasgos psicopáticos. Y no forzosamente significa que vayan a matar. Estamos hablando entre un 1 y 3% de las personas con psicopatía que llegan a cometer un homicidio. Entonces, nosotros trabajamos con estándares, con estadísticas, pero no podemos ser tan tajantes, ¿no? Pero sí hay esas estadísticas como tal. Sí, por supuesto, por supuesto. Desgraciadamente en México, pues no hay tantos estudios contemporáneos, ¿no? Los estudios que existen son del doctor Rodríguez Manzanera, de la doctora Hilda Marchiori y de criminólogos ya contemporáneos que están en el norte de México, que Wael Jical se apellida. Jical, no me acuerdo el nombre de pila, pero es Jical el apellido, que ha hecho muchos estudios al respecto. Incluso por ahí él nos habla de una corriente muy novedosa, muy interesante, la cual yo me declaro partidario, que se llama criminología del desarrollo, que va muy de la mano con el psicoanálisis y nos habla, en resumidas cuentas, porque tendríamos que tomar una sesión como 6 meses para hablar al respecto, pero si nosotros, atendiendo al psicoanálisis, podemos recurrir a analizar la historia clínica no como en la medicina, sino en la historia clínica desde el punto de vista psicológico de una persona que realizó alguna conducta delictiva o antisocial, porque la criminología se dedica también a analizar conductas antisociales, no forzosamente las que derivan en una conducta delictiva. Si nosotros analizamos la historia clínica de esta persona y vemos en qué momento de su vida sufrió determinado situación traumática o determinado evento que lo haya marcado, a partir de encontrar ese punto, de encontrar esa aguja en el pajar, se puede empezar a trabajar con la persona para entonces estar en posibilidades de corregir esa conducta antisocial. Y eso podría ser motivo, digamos, de una defensa
en un juicio como tal? O sea, de esta persona al estar en una sociedad donde lo único que vio fue golpes, amenazas y demás, ¿se podría llevar a cabo algo así? Sí, por supuesto, lo podemos argumentar. Te comento, desgraciadamente como criminología a veces no somos tan escuchados. Atendiendo a la psicología, sí. La psicología forense o la psicología criminal, que va de la mano, sí nos puede hablar de esta cuestión y pudiera en determinado caso, me ha tocado vivirlo, que bueno, atendiendo esto no se deje, no quise que se deje de castigar a la persona, ni mucho menos, pero el tratamiento puede ser distinto, ¿de acuerdo? Se puede hacer algún tipo de tratamiento especial, incluso no conduciendo a la persona forzosamente a un centro de reclusión, sino a una pena alternativa que sea un tratamiento psiquiátrico, exactamente, psicológico. aunque la ley por ahí nos dice, por ejemplo, en el caso de los inimputables, ¿no? Hasta que su condición médica clínica mejore. Pues es un error de redacción tremendo por parte del legislador, porque una persona con un padecimiento psiquiátrico, con un padecimiento, sobre todo psiquiátrico, no va a tener una mejoría. Se puede detener y se puede aplazar el deterioro neuronal u orgánico, más no se puede curar a la persona. Eso es un error muy grande. Entonces, no se puede. No, de hecho, ese es mi tema de tesis para el doctorado. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, yo ahí leí en alguna ocasión que una persona decía que un alma o algo así se había apoderado de su cuerpo para poder matar, digamos, a otra persona. Esto en términos de psicología, de pruebas, criminología, criminalística, ¿sería posible algo así de una defensa o no? Mira, usualmente o muchos abogados que se dedican al ámbito penal en sus pininos, en los primeros momentos, suelen recurrir a esta causa de exclusión del delito, que es la inimputabilidad, y alegan que su cliente pasó por un momento de locura, que clínicamente estaríamos llamándole un trastorno temporal o transitorio de la personalidad. Sin embargo, incluso la jurisprudencia o la psicología pura nos habla de que para poder determinar esto, el trastorno debió haber existido previo a la comisión del delito y haber estado en tratamiento la persona. Pero ¿cómo se podría determinar si estuvo, no? Con el historial clínico, de que realmente la persona había solicitado apoyo psicológico o se encontraba con algún padecimiento psiquiátrico y habría las constancias médicas al respecto. Sí puede ocurrir, definitivamente sí puede ocurrir que una persona escuche voces. Son distintos trastornos, un trastorno esquizofrénico de la personalidad, que ya estamos hablando más que una cuestión psicológica, ya cuestión psiquiátrica orgánica, una cuestión de algún tipo de paranoia o de algún trastorno derivado del paranoidismo, un paranoide, un esquizotípico, un esquizotémico, que habría que diferenciar muy específicamente en cada uno de ellos y que sí efectivamente podrían estar escuchando voces que incluso les ordenan matar. Lleva a cabo ciertas acciones. Sí, es algo verdaderamente lamentable, porque no tenemos idea, afortunadamente, de lo que es vivir ese tipo de situaciones tan terribles, porque en realidad esas personas con esos padecimientos realmente están escuchando esas voces. Entonces es una situación ya que sí es difícil de probar, pero se puede. Sí se podría Claro llevar a que cabo. Bien, y bueno, de criminalística entonces entiendo que es la parte de cuál fue el escenario completo, digamos, de un delito, de una forma de actuar para cometer un delito, y pues tiene que atender muchas cuestiones, supongo, ¿no? O sea, desde las armas que se encontraron, la trayectoria que mencionaban, pues todos los aspectos de los cuerpos que se encuentran presentes, la parte de la odontología o estomatología, pues ahora sí que digamos que es toda una filmación de lo que aconteció, ¿no? Como tal, y los peritos tendrán que estudiar, digamos, que cada una de las partes, ¿no? Pero ¿cómo se puede lograr saber todo lo que había en ese momento? Okay. Por el dicho de las personas que encontraron, o cómo podrían ustedes recrear toda esa parte de lo que aconteció. Esta cuestión no solamente es obviamente de oídas, ¿no? De los testigos de oídas que como abogados de repente llegamos a escuchar que alguien presenta, ¿no? La criminología, la criminalística, perdón, como te lo comentaba hace unos minutos, es una ciencia comprobable.
¿no? Bien. Y atiende distintas áreas, la criminalística de campo, ¿no? La criminalística de gabinete, la criminalística de laboratorio, y se dedica, por ejemplo, en el lugar del hallazgo, ¿no? Tendríamos que hablar de 3 lugares distintos: el lugar del hallazgo, el lugar de los hechos y los lugares o el lugar del enlace, que de hecho por ahí el doctor la sesión pasada comentaba algo al respecto, ¿no? El lugar de los hechos es donde ocurrió o donde ocurrieron la singularidad o pluralidad de hechos probablemente constitutivos de delito, que se tienen que analizar todos los indicios, todo el material sensible y significativo para poderlos ir descartando y ver cuál, de todo el escenario que se encuentra, cuál de ellos realmente fue utilizado para la probable comisión del hecho delictivo. ¿De acuerdo? Y en el lugar del hallazgo es como donde comúnmente vamos a encontrar, hablando, por ejemplo, de algo que deriva en un homicidio, el lugar donde encontramos nuestro indicio principal, que es nuestro cadáver, ¿de acuerdo? Y todo lo que le rodea a ¿no? Y los lugares de enlace, bueno, los lugares o el lugar de enlace, dependiendo de la situación, los lugares que se fueron recorriendo en el intercriminis, hablando legalmente, de la comisión del delito. Bien, pues como ustedes ven, televidentes, es un tema muy amplio, es un tema que es muy interesante, mas sin embargo se nos ha agotado el tiempo. Yo creo que vamos a dar parte a un tercer capítulo de las ciencias forenses, seguramente será la próxima semana, en un programa más de Justicia para Todos. Si usted tiene alguna duda o alguna aclaración que desea realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal donde usted puede encontrar a cualquiera de los panelistas o a un servidor para efecto de poder pues, llevar a cabo esas cuestiones, alguna interrogación respecto de lo que hemos comentado en este programa. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a los panelistas que nos acompañaron en este programa, a la producción por hacer posible el mismo. Y bueno, muy en especial agradecerles a ustedes, televidentes, que nos han sintonizado. Esperemos que nos sintonicen en un programa más de Justicia para Todos la próxima semana, 9 de la noche, miércoles como tal. Bueno, les deseo una excelente semana y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.